momento de conocer qué pasa a nivel internacional. Vamos a hablar de las elecciones de Brasil, lo que ya sabemos, el resultado de lo que fue esta primera vuelta. Bueno, los detalles con nuestro analista internacional, Ariel Umpierres. Bienvenido, Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hablaremos de Brasil, obviamente, que es el país más importante de América Latina. Es el quinto país más grande del mundo, con 220 millones de habitantes. Es la 10ª potencia mundial económica, o sea, estamos hablando de un gigante que votó en la primera vuelta el domingo pasado, enfrentando al actual presidente Jair Bolsonaro, que se asocia ese presidente, ese candidato a Trump en los Estados Unidos, se asemeja, digamos, y por el otro lado volvía o quiere volver el expresidente Lula da Silva. Lula, que tiene 76 años, es un hombre que ya lo vemos grande, lo vemos cansado inclusive, y Bolsonaro, que tiene 67 años y en plena potencia de gobernar. ¿Qué pasó? Primero, lo más importante a señalar es que en Brasil es obligatorio el voto, por consiguiente el 80% de la población apta para votar eligió candidatos. Y lo primero que llama la atención es que allí no hubo centros. La elección estuvo realmente muy polarizada entre Bolsonaro y Lula. Esta fue la realidad que lo llevó a confrontar a estos dos candidatos, opacando al resto de los candidatos, por ejemplo, a Ciro Gomes, un hombre que viene de una socialdemocracia, un poco más cerca de la izquierda, que en algún momento se llegó a pensar que podía ser un buen candidato y sin embargo quedó allí en apenas un 3% del electorado. Muy polarizado, y vemos con algunas realidades muy raras en el contexto electoral de Brasil, como por ejemplo que Neymar, el jugador de fútbol, apoyara fervientemente a Bolsonaro. Dicen que en realidad tiene una deuda fiscal muy grande con el Estado, con el gobierno brasilero, y que su papá, el papá de Neymar, hizo un acuerdo con Bolsonaro para que hubiera un perdón fiscal. Pero pensemos en Brasil, porque esto es lo que nos importa a todos. Brasil, como decía, una gran potencia, con una realidad muy contradictoria. Brasil tiene 30 millones de personas que pasan hambre todos los días. 30 millones sobre 220 millones. Y para dar un toque, simplemente en Río de Janeiro hay 600 favelas. La Rocinha, la más grande, la más conocida, con 350.000 personas. Estamos hablando de un país de enormes contradicciones, enormes riquezas. Para aquellos que conocemos Brasil, sabemos que Brasil tiene todo. Petróleo, gas, minerales, recursos minerales de todo tipo, recursos naturales, una ganadería, es el principal exportador de carne del mundo, le sacó el lugar a Argentina hace ya muchos años, de pollos, de alimentos, de soja. Es el principal socio de China en América Latina, principal socio de China. También lo está muy asociado con Rusia. ¿Se acuerda usted que vimos hace unas semanas atrás al presidente Bolsonaro yendo allí a Rusia antes de la guerra a abrazarse con Putin, diciendo que Brasil quiere seguir perteneciendo a los BRICS, a esa asociación entre China, Rusia, la India, Sudáfrica y Brasil, y que esa alianza está sólida como nunca? Pero Brasil tiene otros problemas, tiene problemas ambientales, tiene el Amazonas, el gran pulmón del planeta, pero que en realidad representa grandes problemas ambientales, dado que hay una deforestación salvaje en ese territorio. Lo que importa ahora es que a fin de mes, a fin de octubre, va a haber la segunda vuelta, porque esta primera vuelta que se pensaba que probablemente, por lo menos decían las encuestadoras, que Lula iba a ganar ampliamente, superando el 50%, no fue así. Llegó al 48%, Bolsonaro en el 43%, 5 puntos de diferencia, es mucho. Y hay una parte grande del electorado que, digo, sobre todo aquellos que se acercan más a Ciro Gomes, que probablemente, que son más de izquierda, probablemente se inclinen hacia Lula, dado que de alguna manera ese sería el voto castigo a Bolsonaro, que ha hecho una muy mala gestión, sobre todo económica, aumentó la pobreza, aumentó la inflación, manejó muy mal la epidemia del coronavirus, aumentó mucho la desocupación
Y con esto Lula le gana ampliamente, porque en sus 8 años de gobierno, allí entre 2003 y 2011, Lula hizo una gestión realmente sorprendente, no solamente para Brasil y Latinoamérica, sino para el mundo entero. Lula fue un líder mundial en aquellos años, porque siendo él un trabajador metalúrgico que perdió un dedo trabajando, un hombre que venía de la más extrema pobreza, hizo una gestión muy popular, sacó a 30 millones de brasileños, los sacó de la pobreza, les dio de comer y eso pesa mucho a la hora de la verdad. Pero en fin, lo que es cierto, reitero, es una sociedad muy polarizada, como el resto de América Latina, muy polarizada, que más allá de la realidad económica hay quienes quieren mucho a Lula y que lo odian mucho, lo mismo con Bolsonaro. Está muy polarizado y allí es difícil calcular quién pueda ser el que gane o qué argumentos podrán ser los que inclinen la balanza en un lado u otro. En todo caso, Lula parece que debería llevar con alguna ventaja. Podría ser que sea el caso de que lleve alguna ventaja. No obstante, Brasil, y por eso la importancia de seguir mencionándolo aquí, estamos hablando de un peso pesado a nivel mundial. Para Latinoamérica, muy importante, es la primera potencia, le sigue México, le sigue Colombia y le sigue Argentina. Argentina ha quedado en el 4º lugar de peso económico, de haber sido la primera allá por el 1910-1920. Esta es la realidad. ¿Y Bolsonaro en qué se apoya? Porque esto es importante decirlo, es en los valores tradicionales, sobre todo en un país donde tenga en cuenta este dato. En Brasil el 30% de la población es evangelista. Va a iglesias evangelistas, se ha alejado de la iglesia católica y esos pastores evangelistas son muy conservadores y apoyan a Bolsonaro. Esto ha sido clarísimo. En el caso de Lula, ha elegido como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, un hombre que viene del centro izquierda, pero que viene del Opus Dei, o sea, el sector más conservador católico. Y Bolsonaro tiene a los evangelistas que son muy potentes, muy militantes. Su propia esposa es una líder del sector evangelista o de las iglesias evangelistas allí en Brasil. Y los valores que él habla son principalmente familia, es antiaborto, es antidrogas, va por la mano dura, habla de armar a la población para luchar contra la delincuencia. En fin, estamos hablando internamente de dos modelos bastante diferentes. Estamos viendo mucha violencia en Brasil, ya lo sabemos. Este hombre, que es un ex militar, Bolsonaro, dice que hay que aplicar mano dura y armar a la población. Lula está en lo contrario, habla de darle de comer a los pobres, aumentar la educación, mejorar la salud, en un país con enormes desigualdades. Así que seguiremos hablando en un par de semanas cuando se definan las elecciones, a finales del mes de octubre, y donde se sabrá si efectivamente América Latina termina redondeando como un continente que gira más bien hacia el centro izquierda o se mantiene, como en el caso de Bolsonaro, en la derecha. Así que de este tema seguiremos hablando, así que le mando un saludo. Gracias, Ariel, como siempre, por estar con nosotros, por traernos lo que pasa a nivel internacional y sobre todo este caso que lo hemos hablado al comienzo de la semana y que, como dice Ariel, seguiremos hablando por lo menos hasta el 30 de octubre. Exactamente, un tema obviamente muy, pero muy profundo en lo que significa Latinoamérica y, bueno, también lo que remarcaba Ariel, esto de la potencia que es en la región Brasil.